Hola, buenos días. Acá ya estamos listos, pero vamos a esperar unos minutitos a ver si se conectan más gente y empezamos el webinar en unos minutos, si les parece bien. El concepto de City Adapt está muy basado en el concepto de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación. Para ONU Medio Ambiente, que es la agencia que tiene como mandato trabajar en los temas ambientales dentro de las Naciones Unidas, y trabajamos muchos proyectos de adaptación. Hemos trabajado durante muchos años en proyectos de adaptación utilizando los servicios ecosistémicos en zonas rurales, en zonas protegidas, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de lo importante que es también trabajar en las ciudades y tratar de ver las ciudades no como un núcleo que se restringe solamente a los límites de la zona urbana, sino observar las ciudades como un elemento que está introducido dentro de un ecosistema. Entonces, basándonos en este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que consiste en combinar tecnología y metodologías de toma de decisiones con los servicios ecosistémicos naturales, de manera que podamos fortalecer los ecosistemas vivos y fortalecer la sostenibilidad ambiental, social y económica, en este caso de las ciudades. Las soluciones basadas en la naturaleza no son una cosa nueva, pero sí es bastante innovador su aplicación a zonas urbanas. Decía, el trabajo de sostenibilidad de las ciudades se restringía mucho hasta ahora a la definición, por ejemplo, de zonas verdes, pero ha habido muy poco trabajo en esa conexión que existe entre las ciudades y el entorno natural en el que están ubicadas las ciudades. Por eso la misión de City Adapt es, de alguna manera, transformar la forma en que crecen y se desarrollan las ciudades. En Latinoamérica ya más del 70% de la población vive en núcleos urbanos y las ciudades se están convirtiendo en núcleos de degradación ambiental muy potentes, no solamente dentro de los núcleos de la ciudad, sino en toda la zona periférica, por la extracción de recursos, por el uso del espacio. Y eso las hace también cada vez centros más vulnerables a los impactos del cambio climático, a inundaciones, a deslizamientos, a olas de calor, a sequías, a intrusión marina. Entonces, el objetivo de este proyecto es, primero, generar evidencia e información sobre los riesgos y oportunidades que existen en las ciudades para la adaptación basada en ecosistemas, generar también herramientas que faciliten la toma de decisiones para que los actores que toman decisiones sobre el desarrollo y el crecimiento de la ciudad tengan a su disponibilidad esas herramientas y ese conocimiento que les permite tomar decisiones de una manera distinta, habilitar el diálogo entre esos actores clave para que los distintos sectores no planifiquen cada uno por su lado, sino que se tenga un diálogo con un objetivo común entre todos ellos y, por supuesto, fortalecer las capacidades de los actores que tienen la capacidad o que inciden realmente sobre el crecimiento de la ciudad, que no es solamente la regulación pública. El sector privado también tiene un papel muy fuerte que desarrollar en este sentido. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, pues son principalmente 4, pero esos 4 servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, sostenimiento y servicios culturales se dividen en otros más específicos. Y lo que hemos hecho como primer ejercicio en el proyecto, hemos comenzado por hacer un análisis de vulnerabilidad de las ciudades donde estamos trabajando. Aquí tienen un ejemplo de la ciudad de San Salvador, que es esta zona, el núcleo urbano, es realmente esta zona que está resaltada en rojo, pero hemos querido hacer el análisis de vulnerabilidad no solo de la zona urbana, sino de la cuenca hidrográfica donde se encuentra ubicada esa ciudad. De tal forma que podemos diferenciar los distintos ecosistemas que están presentes en toda la cuenca y analizar los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas están proveyendo a la ciudad. En el mapa de la izquierda pueden ver ahí arriba un circulito que es realmente el cráter del volcán, y toda la zona que está de colores pues es la cuenca que desciende desde el volcán hacia la ciudad de San Salvador. En este mapa hemos identificado, pues estos son algunos de los ecosistemas más básicos que se han identificado y los servicios ecosistémicos que proveen.
desde el bosque latifoliado, que es el que está en la parte alta de la cuenca, que provee servicios de sustento, de regulación del clima, de regulación de agua, servicios también culturales por el paisaje, provisión de alimentos. Un poquito más abajo en la cuenca están los ecosistemas más ocupados por la zona de cafetal, que también proveen servicios ecosistémicos muy variados. Y como vemos, hay otros ecosistemas más degradados, como las zonas de pastos o los suelos desnudos, donde los servicios ecosistémicos están muy reducidos. En los pastos se ha degradado mucho el ecosistema, por lo que prácticamente el único servicio ecosistémico que proveen es el de alimentos, ya que su capacidad o la capacidad natural de ese ecosistema de regulación de agua, de regulación de clima, han sido degradados. Este análisis de los servicios ecosistémicos que nos provee una línea de base, bueno, esta es la situación, estos son los ecosistemas y los servicios provistos, lo hemos cruzado con los escenarios climáticos. Este es el ejemplo de Jalapa, de la cuenca hidrográfica donde está ubicada Jalapa, ahí en el centro, y hemos analizado cómo en escenarios de cambio climático futuro, por ejemplo, va a cambiar la distribución o la cantidad de lluvias y, por tanto, de disponibilidad de agua, ¿no? Y hemos analizado, juntando esas dos cosas, cuáles son los riesgos que existen de pérdida de estos servicios ecosistémicos. Aquí tienen un ejemplo de un mapa de riesgo de derrumbes, por ejemplo, que produce pérdida de todos estos servicios ecosistémicos, o puede producir, hay un riesgo de pérdida de todos esos servicios ecosistémicos. Y las causas son variadas, desde el cambio de patrón de precipitaciones que analizábamos con los escenarios climáticos, pero por también acciones derivadas de la actividad de la ciudad, deforestación o cambios de uso del suelo en general, que dejan los suelos desnudos, con mucha pendiente, y cuando las precipitaciones incrementan, el riesgo de derrumbes aumenta. Y estos riesgos o nivel de exposición a estos cambios climáticos y estos riesgos de pérdida de servicios ecosistémicos, además, lo hemos cruzado con las características de la población que vive dentro de la ciudad para analizar cuál puede ser su nivel de vulnerabilidad. Aquí volvemos al ejemplo de Jalapa, por ejemplo, donde se han identificado variables socioeconómicas y ambientales de los distintos barrios de la ciudad para identificar cuáles de esas zonas son las más vulnerables. En esta zona pues, se ve que la zona alta, de la zona periurbana de Jalapa, sería la que muestra la mayor variabilidad, y en este vídeo tienen una muestra de cómo es realmente la distribución del espacio en esa zona. Es una zona de urbanización muy desordenada, con caminos hechos sin mucho trazado, que está metiéndose como en las zonas verdes y en las zonas de ladera altas de la ciudad. ¿Y cuál es el problema o el riesgo de la pérdida de estos servicios ecosistémicos? Pues esto es un ejemplo de cuáles son los riesgos asociados a los desastres en El Salvador, por ejemplo, donde vemos que la pérdida de estos servicios ecosistémicos de control de la erosión, de control del agua, de control de la temperatura, pueden producir pérdidas enormes, tanto en vidas como en pérdidas económicas combinadas para distintos sectores. A partir de este análisis, entonces, lo que hemos empezado a hacer es analizar cuáles son las medidas y dónde pueden estar ubicadas estas medidas que fortalezcan o que restauren los servicios ecosistémicos que protegen a la ciudad un poco de los impactos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, a través de la restauración del bosque cafetalero, conseguimos no solamente apoyar a los agricultores a tener una mayor productividad de su actividad principal, sino que además conseguimos trabajar o incidir sobre el ciclo del agua, regulando el flujo, facilitando la infiltración, controlando la erosión y, por lo tanto, regulando el impacto de los posibles eventos extremos. Es el mismo caso de las zanjas vegetativas de infiltración o de los pozos de absorción, donde también se ha hecho un análisis de dónde está el mayor potencial de la cuenca para establecer esos pozos de absorción, de manera que favorezcamos la infiltración y la disponibilidad de agua en la ciudad. Otros ejemplos ya más dentro de la zona urbana misma, pues la restauración de vegetación ripariana. Los ríos normalmente dentro de las ciudades han sufrido procesos muy fuertes de transformación, de canalización, de
hacer los cauces muy poco permeables y demasiado rígidos, y eso genera muchos problemas de inundaciones, de acumulación de basuras y de convertirse esas zonas en zonas peligrosas y a las que la gente no se acuerda, no se acerca. Entonces hay un trabajo que estamos haciendo fuerte en ese sentido, también de plantación de árboles frutales en zonas urbanas, con la intención de pues, bajar la temperatura, de aumentar la conectividad de las zonas verdes, también de mejorar la infiltración de agua en el suelo y además proveer, si es posible, hasta un beneficio o un ingreso económico adicional a las comunidades. Y los sistemas de cosecha de agua de lluvia, que están siendo un gran éxito y que permiten, bueno, que la ciudad sea un poco más resiliente en cuanto a la disponibilidad de agua en momentos de sequía o de escasez de agua. Este es un ejemplo de cómo hemos trabajado en San Salvador la ubicación de las zanjas de infiltración y la restauración de cafetales. En el mapa de la izquierda pueden ver otra vez el mapa de San Salvador, y donde se han ubicado esas parcelas donde se está trabajando la restauración de cafetales y zanjas de infiltración, con algunas fotos a la derecha de cómo se está realmente llevando a cabo ese trabajo. Por lo tanto, las soluciones basadas en los ecosistemas o en la naturaleza que estamos identificando no tienen un fin último de conservación de la naturaleza aislada, de manera aislada, o de restauración de esos ecosistemas, sino que se buscan las acciones que tienen el mayor rango posible de beneficios y cobeneficios. Entonces, aquí tienen un pequeño análisis de cada una de esas medidas de acción de soluciones basadas en la naturaleza, el tipo de beneficios o cobeneficios que tienen en los distintos servicios ecosistémicos. Otra cosa que está siendo muy importante y que mencionaba al principio es el establecer estas mesas de diálogo o estas mesas de diálogo con los distintos actores, ¿no? Este es un ejemplo de una de las reuniones que tuvimos en Jalapa el año pasado, donde juntamos a los distintos departamentos municipales, incluyendo varios departamentos, o sea, varios municipios además, porque puede ser, y es el caso muchas veces, que hay municipios que comparten una misma cuenca hidrográfica. Entonces, la acción de un municipio aguas arriba tiene impacto sobre la disponibilidad de agua y los recursos naturales en otras ciudades aguas abajo. En el mapa de la derecha parece un lío de mapas, pero en realidad fue una discusión muy interesante porque conseguimos superponer los planes de desarrollo que tenía, por ejemplo, el Departamento de Obras Públicas, con el Departamento de Gestión de Agua y con el Departamento de Medio Ambiente, de manera que pudimos utilizar esta herramienta para empezar a discutir soluciones pensadas entre todos los departamentos y no de manera independiente. Y esto es un ejemplo de algunas de las intervenciones que estamos haciendo y cómo cada una de esas intervenciones está planteada y diseñada de una forma que se tenga en cuenta todos los beneficios y cobeneficios que pueda tener. En este caso estamos hablando de una zona verde que hay en la ciudad de Jalapa, que además cumple un papel muy importante en cuanto a la infiltración de agua y, por tanto, control de posibles inundaciones y control de erosión aguas abajo en la zona ya urbana. Además, este área pues, es una zona donde también hay algunos problemas significativos de violencia, por lo tanto, restaurando también y trabajando sobre estas zonas, haciéndolas más accesibles a la población y dándoles una función más abierta, también conseguimos o esperamos conseguir una reducción en ese tipo de aspectos negativos, ¿no? Este era un ejemplo de una acción que se está tomando dentro mismo de la zona urbana, y si vamos a las zonas periurbanas, donde hay una población que se dedica mucho más a las actividades agrícolas o ganaderas, pues también trabajar con esa población para evaluar con ellos de qué manera se están haciendo esas actividades y cuáles son los impactos que su actividad tiene en el ecosistema donde están ubicados y en la ciudad que tienen cercana, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues está trabajando con agricultores de la zona periurbana
para ayudarles a establecer módulos de aprovechamiento agrosilvopastoril, de manera que puedan concentrar un poquito más la actividad en ciertas épocas del año para dejar que el ecosistema se rehabilite de manera natural y podamos concentrar la actividad y el impacto en una zona más pequeña. Y para terminar, bueno, decir que aparte de todos estos análisis técnicos y de la importancia de unir la ciencia un poco con la toma de decisiones, es muy importante que en este tipo de proyectos se tengan en cuenta a todos los sectores y todos los actores posibles, ¿no? Desde el sector público, a través de la regulación de los marcos políticos y regulatorios, el sector privado, porque son un actor clave en cuanto al desarrollo de las ciudades y que puede modificar o podemos apoyar a modificar mucho sus intervenciones sobre el terreno. La sociedad civil también es muy importante dentro de una ciudad aprovechar las posibilidades de tanto de comunicación como de participación de los ciudadanos como individuos, proveerles de información para que ellos mismos tengan información y puedan tomar decisiones más informadas, ¿no?, sobre lo que está pasando y cuáles son las consecuencias de sus acciones. Y, por supuesto, contar con la academia, que es un factor o un actor clave en cuanto al desarrollo de conocimiento y avance en la ciencia y tecnología del asunto. Entonces, estos son básicamente la introducción a este proyecto. Muchísimas gracias por su atención y voy a pasarle la palabra ahora a Leila, que nos va a hablar un poco del trabajo que se está haciendo en particular en la ciudad de San Salvador. Listo, muy buenos días. Yo voy a presentar en muy corto parte de los resultados que a la fecha hemos obtenido acá en la ciudad de San Salvador. Aquí particularmente se hizo énfasis en la microcuenca del Arenal Montserrat. Solo para los que no son de acá de El Salvador, la microcuenca del Arenal Montserrat está exactamente en el área metropolitana, la conforman 3 municipalidades, aproximadamente, ¿verdad? Solo en la microcuenca se habla de 115,000 habitantes y tiene 2 quebradas muy particulares, el Arenal Montserrat y la quebrada La Mascota. Son, digamos, muy propensas a sequías, deslizamientos, incendios e inundaciones. Esta lámina, pues ya Marta le explicó muy bien, ¿verdad? Solo voy a hacer el énfasis en que precisamente nosotros tenemos dentro de la microcuenca unos ecosistemas muy particulares. El 32% son cafetales, el 1% es bosque latifoliado en la zona alta y media de la cuenca, donde el 56% que Marta lo remarcó muy bien, es tejido urbano continuo. Para este análisis también nosotros hicimos cuáles son los servicios ecosistémicos que nos brindan los 5 ecosistemas que identificamos, ¿no?, en la microcuenca. Para iniciar, nosotros hicimos un mapeo de actores que particularmente es clave, ¿verdad?, para poder nosotros tener quiénes son las personas indicadas o quiénes son las instituciones con las que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si ustedes ven en el centro, obviamente las entidades ejecutoras, el PENUMA, el Ministerio de Ambiente, nosotros nuestra contraparte acá en San Salvador es el Ministerio, la Autoridad Ambiental, y 2 instituciones, 2 ONGs con quien se convierten en nuestros socios ejecutores, Procomes y Fundasal. La flecha, si ustedes notan, nos indican el estado, si es colaboración, coordinación o si es un intercambio. Particularmente acá en las alcaldías, las municipalidades que conforman la microcuenca se vuelven en nuestros socios ejecutores, la de San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, y también otras instituciones, la población beneficiaria,
otras instituciones gubernamentales como el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, porque ellos están a cargo del sistema de protección civil, el Ministerio de Educación, ya que algunas intervenciones tienen que ver mucho con los centros escolares, como los huertos que se están desarrollando, el Ministerio de Obras Públicas, la contrapartida que tiene este proyecto la da el Ministerio de Obras Públicas, son las lagunas de laminación que se está concluyendo casi en el área de San Salvador, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería por todo el tema de la productividad en los cafetales, que tienen mucha incidencia precisamente acá en San Salvador. También tenemos, y ese es un socio muy clave, ¿verdad? El sector académico. El sector académico, estamos trabajando de la mano con la Universidad de El Salvador, con ellos estamos desarrollando ya la investigación de la incidencia en el tema de la parte alta del volcán. Con ellos estamos haciendo el análisis, vamos a comenzar a hacer el análisis de sedimentos en las fincas donde ya comenzamos a hacer las zanjas de infiltración y la restauración de cafetales. El tema también de investigaciones que con ellos estamos desarrollando, y en la UCA ellos han definido ya una cuenca urbana con la que ya también estamos trabajando, ¿no? La quebrada de San Felipe, que es próxima precisamente a la universidad, ahí con ellos, ¿no? Tenemos otros socios en este proyecto acá en San Salvador, donde particularmente pues tenemos el primer paso fue la definición del análisis de vulnerabilidad, la percepción de riesgo, la validación del análisis mismo de vulnerabilidad, la definición de los puntos críticos y también la confirmación, ¿verdad?, de las intervenciones que en el proyecto teníamos programadas, ¿no? Aquí seguimos con lo de las alianzas público-privadas. Tenemos un ejemplo que se realizó en la Quebrada La Mascota con un centro deportivo que nos pidió colaboración y nosotros apoyamos precisamente la restauración en esa quebrada, ¿verdad? Que es un ejemplo muy, muy bueno, pues, con el sector privado. Y eso lo que nos da es precisamente todo el esquema de trabajo conjunto en esta intervención de los actores. Luego, ¿qué es lo que nosotros a la fecha podemos compartir? Pues el tema de la restauración de cafetales y elaboración de zanjas de infiltración. Tenemos como objetivo, ¿verdad?, aumentar la infiltración de agua, incrementar la humedad del suelo, disminuir la erosión en las laderas y al mismo tiempo mejorar la productividad de los cultivos y reducción de riesgos por deslizamientos. A la fecha, se han hecho 336 hectáreas en 29 fincas de café. Particularmente, este es un dato que es muy bueno resaltar, han sido con las zanjas de infiltración 4.168.5 metros cúbicos de agua infiltrada en las zanjas y beneficiarios alrededor de 2.245 personas. Todas estas son fincas en la zona alta del volcán de San Salvador. ¿Cuál ha sido la intervención de nuestros actores? Pues desde el principio, ¿verdad? La selección de las variedades de café a sembrar, esas no han sido impuestas, sino que han sido seleccionadas con los mismos caficultores. La técnica de elaboración de zanja de infiltración y sus beneficios. Acá los caficultores estaban acostumbrados a hacer encajuelados, que no es más que un agujero de 20 por 20, ¿verdad? Y costó mostrar los beneficios de las zanjas de infiltración. La plantación de árboles frutales, ese siempre fue un tema muy polémico, porque para la zona ellos sentían que se volvían un foco de delincuencia, ¿verdad? Pero fue mostrada ya la biodiversidad que podríamos tener al incrementar la plantación de árboles frutales y la implementación de medidas de conservación de suelos. Si ustedes pueden
visualizar en la foto a la izquierda, hay una finca, sobre todo que está en la mera punta del volcán, ¿verdad? Que ha tenido precisamente mucho deslizamiento y hemos hecho énfasis en las medidas de conservación, particularmente en esa finca. Otra historia para inspirar ya en el área urbana es la restauración de bosque ripario en quebradas y conectividad entre bosquetes. Ese fue un tema que nosotros tuvimos que mejorarlo, ¿verdad? En el proyecto estaba contemplado encontrar 16 kilómetros de quebradas urbanas y nosotros ya cuando fuimos a campo comenzamos a ver que casi todas están intervenidas, ¿verdad? Casi todas están encementadas, casi todas ya tienen alguna particularidad, ¿verdad? Entonces llegamos a identificar 5.183 metros lineales de quebradas, que son las que ya hemos trabajado, ¿verdad? Pero ahora el trabajo que nos tenemos en el futuro es hacer esa conectividad, que ese es un concepto de biólogos, ¿verdad? El que le estamos llamando bosquetes, que ya es unir parques, es unir quebradas, es unir suelos urbanos, ¿verdad? Que están limpios, digamos, que podamos nosotros hacer esa conectividad. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el flujo de agua y estabilizar las laderas de las quebradas y al mismo tiempo reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la conectividad de zonas verdes en la ciudad. Beneficiarios, aquí sí quiero llamar la atención en la diferencia entre las zonas periurbanas y las zonas urbanas cuando se hace una intervención. Son 11.639 que son las personas cercanas a la quebrada. Todavía no estamos haciendo los beneficiarios indirectos, sino que los que están directamente cercanos a nuestras quebradas, que casi quintuplica, ¿verdad?, la cantidad de las zonas periurbanas, solamente de beneficiarios directos. ¿Cuáles han sido las decisiones tomadas conjuntamente? Pues la selección de los sitios a restaurar. Aquí nosotros nos reunimos con las alcaldías para mostrarles cuáles eran las quebradas que encontramos. Ellos mismos nos dieron el aval, las alcaldías vinculadas. La selección de las variedades a plantar y el compromiso de mantenimiento, porque aquí teníamos que tener de la mano a la población local, ¿verdad?, para poderles dar ese mantenimiento. Como ustedes pueden ver, esa es precisamente parte de la conclusión que podemos dar de la versión acá en San Salvador, que las medidas y las intervenciones de adaptación basadas en ecosistema o de soluciones basadas en la naturaleza, más bien dicho, tienen ese carácter local, ¿verdad? Y con eso pues yo concluyo mi presentación y le paso precisamente a mi colega Sergio para que haga su presentación de Jalapa, Veracruz, en México. Buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. Hoy voy a compartirles un poco de los hallazgos y lecciones aprendidas en la ciudad de Jalapa. Como contexto, la ciudad de Jalapa es una ciudad intermedia ubicada en Veracruz, México, en la costa del Golfo. Tiene alrededor de 500,000 habitantes y su ecosistema característico es el bosque mesófilo de montaña. En esta lámina, como ustedes pueden ver, está el mapeo de actores clave y me voy a referir a los aspectos clave y a la importancia de tener un adecuado mapeo de actores. El primero es que facilita el proceso de toma de decisiones. Es importante identificar las áreas que intervienen en los distintos ámbitos de gobierno, las alianzas estratégicas y, ¿por qué no?, también la academia y la sociedad civil deben de estar incluidos en este mapeo de actores. Por supuesto, los organismos internacionales en este tema de medio ambiente y soluciones basadas en naturaleza nos pueden aportar experiencia y conocimiento para ayudar a las ciudades a enfrentar los efectos adversos del cambio climático.
es importante también hacer un conocimiento sobre el mapeo sobre el cambio climático y las soluciones basadas en naturaleza. Si los actores clave están más capacitados en el proceso de identificación y priorización de soluciones basadas en naturaleza, este proceso se facilita. La transversalización de este tipo de soluciones en los instrumentos de política pública en materia de planeación requiere capacidad institucional mejorada, pero también voluntad política y gestión del presupuesto. Y los principales límites a la adaptación que se han encontrado en diversos proyectos, incluidos CITEADAPT, pues son precisamente los aspectos financieros e institucionales. En este sentido, Marta ya lo he comentado muy bien y Leila lo ha ejemplificado también, que hay que hacer visible lo invisible. En este caso me estoy refiriendo a los peligros asociados al clima, de una adecuada identificación de estos peligros, como pueden ver el mapa que está ubicado en la parte superior es el mapa de inundaciones. El mapa pequeño de la derecha corresponde con el estudio de vulnerabilidad socioambiental, que representa la suma de todos los peligros, exposición y como capacidad adaptativa en este caso se tomó a los servicios ecosistémicos. Este mapa consiste en la suma de todas estas actividades en la ecuación de vulnerabilidad. Precisamente el tener un adecuado estudio de vulnerabilidad climática es fundamental para entender el proceso de toma de decisiones y para conducir de esa forma a los gobiernos locales y ayudarles a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Por supuesto, la capacidad institucional, la capacidad financiera, los servicios ecosistémicos juegan un papel importante en la capacidad adaptativa de los gobiernos locales, pero también hay que hacer visible lo invisible. Me estoy refiriendo concretamente a los escenarios climáticos, por ejemplo, como ya lo ha mencionado Marta, y a los servicios ecosistémicos, que a veces damos por sentado que tenemos los recursos naturales y los consideramos como infinitos en este proceso de desarrollo de las ciudades. Pero es importante saber qué nos dan la naturaleza y cómo podemos utilizarlos en beneficio sin comprometer estos servicios ecosistémicos y, por supuesto, la salud del ecosistema. Otro aspecto importante que hemos encontrado que es fundamental es hacer intervenir el género y el cambio climático como un aspecto importante en el proceso de adaptación. ¿Qué pasa con los espacios de cooperación? Pues precisamente, como ha mencionado Marta, las lecciones aprendidas de este proyecto es que a veces lo único que se requiere para que los tomadores de decisión empiecen a compartir es precisamente facilitar esos espacios de cooperación. Como bien se mencionaba antes, el mapa que ustedes están viendo en la parte derecha de la presentación corresponde con toda la información que las distintas áreas de los ayuntamientos locales de Jalapa y Tlalnepantla ofrecieron para iniciar una discusión acerca de hacia dónde era mejor crecer las ciudades. Con base en el estudio de vulnerabilidad se pudo sobreponer esta información y se tomaron decisiones que ahora mismo se están implementando. Desde dónde era mejor instalar las intervenciones piloto para lograr los máximos impactos, hasta buscar las zonas de aptitud para el desarrollo urbano para hacer nuevas vialidades, por ejemplo. Entonces, la lección aprendida es que el trabajo colaborativo fomenta la gobernanza climática y la apropiada toma de decisiones. Y también que no se necesita mucha más información, no es necesario generar muchos más estudios de los que ya se tienen, pero sí es importante aprender a utilizar lo que tenemos disponible y precisamente compartirlo en un ámbito de cooperación. Ahora me voy a referir a las acciones que ya hemos realizado. Como historias para inspirar, les comento que ya se han instalado 5 sistemas de captación de agua de lluvias. Con esto se han logrado la captura de más de 2 millones de litros de agua al año, más de 2,000 niños beneficiados, más agua disponible para los vecinos. Los niños se han capacitado y participan incluso beben más agua y evitan el consumo de bebidas azucaradas. Esto se logró gracias al ímpetu y la constancia de los profesores de algunas escuelas, pero además se logró una reducción en la propagación de dengue, porque resulta ser que algunas de las escuelas
almacenabas el agua sin cubrirla y bueno, pues al tener un sistema de captación de agua de lluvia como el que ustedes ven en la parte baja, se facilitó también ese aspecto como cobeneficio. Una lección es que aprovechamos la lluvia y podemos hacer más resilientes a nuestras ciudades. Y algo que seguramente vamos a encontrar en el proceso de adaptación es también la resistencia al cambio. Una profesora de una escuela nos decía, nosotros no creíamos que funcionara el sistema de captación de agua de lluvia, pero cuando CEMAS, que es la Comisión de Agua y Saneamiento del municipio de Jalapa, cortó el servicio por reparaciones, solo en la escuela teníamos agua. Esto es muy importante porque son historias que inspiran y hacen pensar que este tipo de soluciones basadas en naturaleza sí que pueden ayudar a las ciudades a adaptarse de mejor forma. Otra de las acciones que hemos estado realizando son la instalación de 10 módulos de producción de hongos comestibles. En este modelo de ofrecer alternativas de medios de vida más resilientes a las comunidades locales, se ha incluido también la capacitación para dar valor agregado al producto, aprovechar las redes de consumo local disponibles y a incluir también la perspectiva de género e inclusión como parte importante de la actividad de adaptación. Por supuesto, aquí es interesante mencionar que en la zona periurbana de la ciudad de Jalapa, las personas que ahí habitan sí tienen bastante noción, no específicamente sobre servicios ecosistémicos, pero sí la importancia de cuidar el bosque. Decía una beneficiaria de este producto que el bosque nos ayuda a mantener las condiciones para seguir produciendo hongos comestibles. Pero también les quiero decir que desde el proyecto sabemos que los hongos son organismos muy sensibles y son un indicador de salud de los ecosistemas. Por lo tanto, ecosistemas sanos ayudan a proteger a las ciudades. Recordemos que las ciudades sufren los impactos adversos del cambio climático, pero estos no necesariamente se generan dentro de sus límites administrativos. Es por eso que se requiere pensar en soluciones que ayuden a conservar los ecosistemas y que empecemos a cambiar el paradigma de cómo vemos a los ecosistemas para empezar a verlos precisamente como ecosistemas protectores de las ciudades. Creo que básicamente esta es mi presentación y es una presentación que busca precisamente fomentar su interés para que continúen en esta serie de webinars que posteriormente empezaremos a dar metodologías y lineamientos sobre cómo hacer, por ejemplo, un estudio de vulnerabilidad socioambiental como el que realizamos en San Salvador y Jalapa. Por mi parte es todo. Agradezco a todos sus atenciones y quedo atento a las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio y Leila. Aquí Marta otra vez. Hay varias preguntas de las que hemos ido tomando notas. Queríamos presentarles hoy también la página web del proyecto que lanzamos hace muy poquito tiempo, que está en elaboración todavía, pero que se va a convertir en una plataforma muy interesante y muy activa para compartir tanto los estudios, las metodologías, las herramientas que vamos desarrollando del proyecto, así como los resultados principales, y donde vamos a seguir organizando estos webinars que esperamos organizar, como hemos bautizado a los webinars miércoles de CityAdapt, organizar un webinar por lo menos al mes en esta primera fase, aunque luego podemos organizar con más frecuencia, esperamos, cuando podamos empezar a invitar también a otros actores, a lo mejor algunas de las personas o instituciones que están participando hoy en este webinar, pueden estar interesados también en utilizar esta plataforma para compartir resultados o hallazgos de otros proyectos en temas similares. Entonces, si quieren, yo he ido apuntando aquí algunas de las preguntas que han ido haciendo, pero podemos dejar un tiempito para que escriban alguna pregunta más si están interesados, mientras Ofeli nos muestra la plataforma que estamos desarrollando. Entonces, Ofeli, te voy a pasar a ti la presentación para que puedas compartir la página web con todos. El sitio web que estamos desarrollando todavía está en fase de desarrollo justamente, pero ya tenemos un poco de contenido que hemos estado poniendo y colgando.
entonces los invito a visitar la página sitiadapt.com. Acá tendrán más información sobre la página en Leer Más, justamente, donde explicamos un poco más qué es el proyecto, explicamos también los conceptos básicos como soluciones basadas en la naturaleza, y vamos explicando también qué hacemos concretamente en las ciudades y cómo cuáles son los diferentes componentes y las diferentes actividades en cada ciudad. Después, como decía Marta, vamos a poder colgar bastantes documentos. Este es un poco el mapeo de la página web como lo tenemos pensado, en que justamente vamos a poder colgar documentos como los estudios de vulnerabilidad, metodología, y acá justamente es donde van a poder tener acceso al webinar, que efectivamente está siendo grabado, y tendrán acceso a toda la documentación después. Entonces, con esa breve introducción a la página web, le vuelvo a dar el mando a Marta para que puedan ir contestando a las preguntas. Muchas gracias, Ofeli. Bueno, aquí he ido apuntando, no sé si me va a dar tiempo de leerlas todas, porque van aquí apareciendo así con mucha velocidad. Pero hay una pregunta interesante de Ernesto Rodríguez, que dice ¿qué significa ciudades permeables? Bueno, pues precisamente uno de los fenómenos más importantes de transformación que generan las ciudades sobre el paisaje es esta función o este efecto de impermeabilización, ya que se asfalta el suelo, se canalizan los recursos, los flujos de agua, se construye infraestructura gris que es muy poco permeable al agua. Entonces, uno de los efectos principales y que tiene mucho impacto sobre la magnitud y la frecuencia de las inundaciones es este hecho de impermeabilizar el suelo. Impermeabilizar no solamente el suelo, sino la ciudad se convierte como en un núcleo que es muy poco permeable a los procesos naturales, tanto de interacción con los ecosistemas, de movimiento o de presencia de la biodiversidad, y hay otra pregunta relacionada con eso. Entonces, el objetivo es hacer las ciudades justamente un poco más permeables a todos esos procesos naturales, de manera que los modifiquemos de la menor manera posible, pues a través del uso de infraestructura verde o del replanteamiento, no solamente de infraestructura verde, sino del replanteamiento de la dirección y de las zonas hacia las que crece la ciudad para intentar impactar lo menos posible en estos ecosistemas. Hay una pregunta de Moisés Osvaldo que yo creo que es muy interesante para Sergio, que pregunta si involucrar a los actores de alguna manera de esta forma tan integrada ha conseguido fomentar la inversión pública en las acciones. Y creo que solamente en este año y medio que llevamos realmente de ejecución del proyecto, donde solo hemos trabajado mucho en hacer estos análisis de vulnerabilidad muy pensados, y hemos ejecutado solamente algunas de las medidas de adaptación que están todavía por venir, y ya hemos visto una respuesta muy positiva, no solo del sector público, sino también del sector privado. No sé, Sergio, si quieres comentar un poco sobre el tema de los sistemas de captación de agua de lluvia en Jalapa. Claro que sí. Buenos días, Osvaldo. Sí, definitivamente el involucramiento de los ayuntamientos, de las autoridades locales, pero también de algunas organizaciones no gubernamentales, ha fomentado la inversión de recursos. En Jalapa te quiero comentar que se han instalado por parte del ayuntamiento ya varios sistemas de captación de agua de lluvia en edificios, en nuevas instalaciones que está desarrollando el municipio, pero también a través de una asociación civil que se llama Sendas AC, junto con el proyecto, se ha logrado el financiamiento de 16 sistemas por parte de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Adicionalmente, la empresa que nos ha estado apoyando en la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, que también está buscando impulsar el mercado de los sistemas de captación de agua de lluvia, también va a donar un sistema de captación de agua de lluvia en una especie de concurso que lo que busca es seguir fomentando el interés de los ciudadanos para la adopción de este tipo de soluciones basadas en naturaleza. Así que sí, definitivamente ha funcionado esa estrategia. Muchas gracias, Sergio.
Hay otras preguntas relativas a compartir las presentaciones. Sí, se van a compartir estas presentaciones porque este webinar está siendo grabado y todos los webinars que vayamos celebrando se van a ir guardando dentro de la página web, así que estarán accesibles para todos. Igualmente los vamos a desarrollar tanto manuales para estos análisis de vulnerabilidad como para definir las medidas de adaptación basada en ecosistemas, que también vamos a ir compartiendo con todos ustedes a través de la página web, que acaba, como decía Feliz, acaba de lanzar. Hoy es realmente el primer lanzamiento oficial de la página web, pero van a tener ahí herramientas de muchos tipos, accesibles para todo el mundo y en distintos formatos. Vamos a tener visualizadores de mapas para que puedan ustedes jugar también con las capas de análisis que se han hecho y manuales en distintos formatos para que se puedan utilizar no solamente a través de la página web, sino que se puedan utilizar en gobiernos locales, gobiernos nacionales, en escuelas, etc. Hay otra pregunta para Sergio, relacionada con el tema que esto genera muchísimo interés en todas las presentaciones que estamos haciendo, sobre el tema de la importancia de incluir el tema de género en los análisis de vulnerabilidad y donde estamos haciendo un énfasis especialmente fuerte en este proyecto. No sé si Sergio y Leila quieren comentar algo al respecto. Si gustas, Leila, iniciar. Sí, gracias. Parte de la inclusión del tema de género en nuestro análisis de vulnerabilidad nos ha llevado también a desarrollar un protocolo. Aquí aprovecho también para responder varias de las inquietudes de dónde, si las guías, manuales que nosotros estamos desarrollando van a estar disponibles para toda la población, ¿no? Cuando nosotros hicimos el análisis de vulnerabilidad, teníamos falta de datos en el tema de género. Entonces, con buena parte de lo que se desarrolló, ¿verdad? Llegamos a la conclusión con la entidad con la que lo hicimos, Fundasal, de desarrollar precisamente un protocolo de datos socioeconómicos y de datos ambientales, particularmente en servicios ecosistémicos. Esta es algo que estamos apenas concluyendo, ¿verdad? Porque no tiene la misma vinculación, no tiene la misma importancia en los roles desempeñados por la mujer en todas las intervenciones que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Ese solo es como para manera de análisis que nosotros sí lo hemos vinculado en todas las intervenciones, en todos los protocolos, en todas las guías, para dar ya una respuesta, ¿verdad?, en los indicadores sensibles de género y particularmente pues ya en el desarrollo de cada una de las intervenciones. Sergio. Gracias, Leila. Pues sí, el género siempre ha sido un aspecto pues que resalta, ¿no?, en este tema, porque no hay una forma específica de relacionarlo con cambio climático. Sin embargo, no solo porque es una salvaguarda que se deben cumplir en estos proyectos con financiamiento internacional, es importante, sino porque, como decía Leila, se deben de incluir el género desde el inicio de las intervenciones. Es por eso que en Jalapa también hicimos un estudio de vulnerabilidad socioambiental con indicadores género sensibles tomados del censo, con algunas limitaciones porque recordemos que el Censo Nacional de Población de México, y no sé si el de otros países, tampoco es un instrumento de colecta de datos sobre género. Sin embargo, en este proyecto consideramos al género como un aspecto mucho más inclusivo que tiene que ver con no solo con la paridad de género, que es mujeres y hombres, sino con grupos vulnerables, adultos mayores, jóvenes y niños. Pero más allá de eso, de esta perspectiva inclusiva, decidimos hacer el diseño de intervenciones con perspectiva de género desde el inicio, es decir, desde los términos de referencia se incluye que debe de ser una actividad incluyente, que debe de considerar esas implicaciones que tienen que ver, por ejemplo, la división natural del trabajo, el acceso a servicios, etcétera, con la cuestión de género.
dividido en estos grupos. Es por eso que resaltamos este aspecto como parte importante de los procesos de planeación y sobre todo, de adaptación de las ciudades. No es lo mismo tener hogares con jefatura femenina, donde las mujeres al tiempo que son proveedoras de recursos para sus casas, también deben hacer las mismas labores de cuidado de los hijos o de los adultos mayores. Y cómo en algunas publicaciones también ha sido demostrado que las mujeres, por el simple hecho de vivir en zonas más vulnerables y estar muchas veces más tiempo en sus casas, son más sensibles al tema del cambio climático. En posteriores webinars seguiremos ampliando sobre este tema. Gracias. Gracias, Sergio y Leila. Hay varias preguntas también relacionadas de varios participantes sobre el tema del vínculo con los temas de biodiversidad y los indicadores que se están utilizando. Como decíamos, estas medidas se están empezando a implementar desde hace relativamente poco tiempo y justamente es una de las áreas en las que nos estamos enfocando mucho ahora mismo, en definir, una vez identificados todos los beneficios y cobeneficios que esperamos obtener o que percibimos que podemos obtener a través de la implementación de estas medidas, definir cuáles son los indicadores que se están utilizando para medir esos beneficios y cobeneficios. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo con los agricultores, con las comunidades, para tratar de definir no solamente los beneficios directos que ellos perciben en cuanto a disponibilidad de agua o en cuanto a la productividad de sus cultivos, sino también los indicadores relativos a todos estos co-beneficios en cuanto a los servicios ecosistémicos de esos ecosistemas. Hay otra pregunta sobre el proyecto. El proyecto empezó hace 2 años, se aprobó hace un par de años y realmente llevamos 1 año y medio realmente de ejecución. Este es un proyecto financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, el GEF, en el que se incluían estas 3 ciudades, pero ya estamos recibiendo muchas expresiones de interés de países a los que les gustaría trabajar también en este tema. Entonces, están discutiendo opciones distintas a través del Fondo Verde para el Clima, donde se está pensando quizá en un programa Readiness regional, donde podamos ayudar a varias ciudades de la región a hacer un primer análisis, por lo menos, de cuáles son estos riesgos relacionados con el cambio climático para las ciudades y los ecosistemas que están alrededor de las ciudades y trabajar en desarrollar estas herramientas de análisis y que permitan ayudarles a tomar decisiones. Todavía no hemos subido a la página web los documentos relacionados con estos resultados, pero a partir de ahora los vamos a ir. Tenemos ya muchos resultados relacionados con estos análisis de vulnerabilidad y todas estas mesas de diálogo que se han establecido. Entonces, iremos compartiendo todos esos documentos con ustedes. Hay otra pregunta muy interesante de Carolina Quirós sobre el tema de integración de los actores. Como hemos visto en la presentación de Leila y la presentación de Sergio, el rango de actores que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en una ciudad es muy amplio y es muy importante establecer esas mesas o esas herramientas de diálogo entre ellos desde el principio. No sé si quieren comentar algo, Sergio y Leila, al respecto sobre los ejemplos prácticos en las ciudades. Gracias, Marta. Sí, precisamente esa era una de las preguntas que me llamó la atención en cómo se ha logrado coordinar entre varios municipios. Hago la acotación, que el proyecto es la microcuenca del Arenal Montserrat, son 3 municipalidades que nosotros hemos vinculado de manera independiente en un principio, ¿verdad? Esto ha tenido que ser, digamos que hemos entrado por el tema ambiental, pero hemos ido involucrando a las oficinas de planificación urbana, porque particularmente, y aquí ya también quiero amarrar con otra de las preguntas que la hace Ingrid Alfaro, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros vincularlos con las capacitaciones a los diferentes técnicos de las municipalidades? Pues ese es uno de los objetivos que tiene este proyecto.
además de las intervenciones que se están realizando en adaptación basada en ecosistemas, que es como lo tangible, también nosotros queremos integrar la adaptación basada en ecosistemas en la planificación urbana. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado? Pues lo que lleva el proyecto. En algunas una mejor relación que en otras, ¿verdad? Pero seguimos siendo, siempre tratando de irlos vinculando. Estamos justo en ese proceso de capacitación. Recientemente hicimos una capacitación, ¿verdad? Donde los mismos técnicos validaron con un ejercicio práctico lo que el análisis de vulnerabilidad en un mapeo, digamos, de escritorio, ¿verdad? Con datos de los sistemas de información geográfica, ya ellos lo validaron en trabajo de un taller, ¿no? Entonces, eso es precisamente a lo que le estamos apuntando, a que ellos mismos visualicen en campo lo que nosotros habíamos concluido, digamos, como un estudio previo, ¿no? Ya para concluir y darle la palabra a Sergio, esta es una tarea titánica que nosotros tenemos a diario, ¿verdad? La vinculación con nuestros socios, digamos, más importantes, pues las alcaldías municipales. Gracias, Leila. Pues sí, es ciertamente un reto total hacer una vinculación adecuada con las distintas áreas que intervienen en el proceso de toma de decisiones. Recordemos que la capacidad institucional de un gobierno local no solo es si hay personal calificado o si tienen todas las herramientas, sino también la forma en que se coordinan para lograr objetivos comunes. En ese sentido, algo que se ha aprendido en este proyecto es que a veces no se tienen los tiempos necesarios porque la dinámica de la administración pública absorbe a los tomadores de decisiones y el simple hecho de ponerlos a todos en un espacio de cooperación en el que salen fuera de sus oficinas y es un ambiente más relajado, como alguno de los procesos que ha fomentado este proyecto, ha facilitado ese intercambio de información, ha facilitado que se conozcan incluso algunos directivos de distintos departamentos que, si bien es cierto, trabajan juntos, pero no tenían la oportunidad de interactuar en mejor forma, pero además ha fomentado que empiezan a colaborar en este ámbito metropolitano. Recordemos que las ciudades no se pueden descontextualizar de ese ámbito metropolitano y regularmente los límites administrativos se borran cuando las ciudades empiezan a crecer, cuando empiezan a ser más de un municipio en el que necesariamente la coordinación interinstitucional tiene que salir a flote para seguir un adecuado desarrollo de las ciudades. En ese sentido, este proyecto ha buscado también el involucramiento de las autoridades nacionales y subnacionales en este proceso de hacer este tipo de proyectos replicables en otros ámbitos de la región de Latinoamérica y el Caribe. Por parte del proyecto en Jalapa se han popularizado o visibilizado, por ejemplo, el estudio de vulnerabilidad que ha sido entregado a todas las áreas de los ayuntamientos que participan, es decir, todos tienen el sistema de información geográfica, todos tienen los datos, todos participaron en el proceso de creación de este estudio, pero además hemos creado un grupo interdisciplinario junto con ellos que buscamos darle seguimiento. Por ejemplo, para la autorización de la obra pública 2020, estuvimos reuniéndonos con ellos precisamente para no dejar que se les olvide este tema de las soluciones basadas en naturaleza y cómo pueden ser incluidas en el proceso de planeación tanto de las obras, pero también de los presupuestos y acciones que deben de acompañar a estas intervenciones para que sean exitosas. Muchas gracias, Sergio y Leila. También hay un par de comentarios de participantes que están participando, que son miembros de proyectos también que están trabajando en ciudades. Adriana desde Uruguay y José desde Colombia. Sería un gusto contactar con ustedes en algún momento pronto para que podamos compartir también trabajo y quizás podamos organizar alguna de estas otras sesiones en coordinación con ustedes.
Y hay otra pregunta, Sergio, creo que, y Leila, relativa para ustedes, de Georgina, que pregunta sobre la calidad del agua en los sistemas de captación de agua de lluvia. ¿Cómo se está midiendo eso? ¿Si se está midiendo? Les quiero comentar que este siempre ha sido un tema, eso forma parte también de la resistencia al cambio, cuando uno llega y empieza a fomentar el uso del agua de lluvia, por ejemplo, siempre hay un miedo a que es que hay lluvia ácida, es que qué nos va a pasar, es que no se puede utilizar para tal o cual actividad. Y lo que les quiero decir es que los sistemas de captación de agua de lluvia en estos tiempos es una tecnología bastante probada. Nosotros estamos utilizando sistemas de captación de agua de lluvia que cumplen con las normas oficiales mexicanas en materia de protocolo de uso y contacto. Para llegar al protocolo completo, que es uso, contacto y consumo, sí que requiere un sistema de potabilización de más nivel. Por ejemplo, en una escuela se instalaron bebederos que hacen uso del agua de lluvia y entregan a los niños agua de calidad para beber, pero sí, definitivamente todo depende de los presupuestos que se asignen a este tipo de sistemas de captación, pero básicamente la generalidad es que estos sistemas de captación de agua de lluvia proporcionan agua para uso y contacto, es decir, todas las actividades que no requieren agua potable están dentro de las actividades que pueden realizarse con esta agua. Y definitivamente estos sistemas de captación de agua de lluvia tienen un mantenimiento, los filtros que se utilizan están siendo monitoreados por un comité de lluvia que se organiza en cada una de las intervenciones con el objetivo de darles el mantenimiento adecuado. Algunos filtros funcionan con retrolavado, otros simplemente se cambia un cartucho de carbón activado y la idea es que si se da un apropiado mantenimiento, estos filtros aseguran la calidad del agua y por supuesto se ha estado midiendo y se medirá en el tiempo aliados con los gobiernos locales y con los beneficiarios, en este caso las escuelas, la calidad del agua en estas intervenciones. Sí, gracias, Sergio. Tal vez aquí el tema nosotros en San Salvador lo tenemos para iniciar los sistemas de cosecha de agua en este año. Y sí, es uno de los indicadores de impacto, ¿verdad? Que sí lo estamos incluyendo. Aprovecho mi espacio para responder una pregunta de Ingrid sobre si hay una segunda etapa del proyecto. Nosotros, uno de los resultados que esperamos, que estamos precisamente desarrollando es lo que le llamamos escalonamiento, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo que también como resultados queremos concluir, hacia dónde poder replicar, que no es lo mismo que escalonar, ¿verdad? Los resultados. Y también cómo pues esos pueden llevarlos a otras municipalidades o incluir otras dentro del área metropolitana para el caso de San Salvador. Gracias. Muchas gracias, Sergio y Leila. Bueno, nos van a cerrar la sesión de GoToWebinar ya. Espero que haya sido de interés para todos ustedes la información que hemos compartido hoy. Como decimos, estaremos organizando sesiones de momento una vez al mes. La próxima sesión será el día 6 de mayo, si no me equivoco. Sí, miércoles 6 de mayo. Serán siempre los miércoles para fácil referencia. Y muchísimas gracias por participar. Estamos encantados de haber compartido esta información con ustedes y esperamos que puedan acompañarnos en próximas sesiones y, por supuesto, con toda la gente que tiene trabajo también en estas plataformas o proyectos relacionados con adaptación en ciudades y con adaptación basada en ecosistemas. Nos encantaría coordinar con ustedes, así que no duden en enviarnos un correo. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que estén todos a salvo con sus familias y nos hablamos pronto. Muchos saludos.